Muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno, lo que iniciaron desde las 7 de la mañana, y a los que se incorporan ahora, también gracias por integrarse. José Rijo, un hombre de primer plano y un hombre también que visita este programa con bastante frecuencia, desde hace mucho, pero muchísimos años. Rijo, bienvenido. Muchas gracias, Milice. Un placer. Alberto, tú sabes que viendo la rendición de cuentas del presidente, me acordé mucho de mis amigos de la UAS, por lo que han salido a decir la oposición, y es que nosotros hablábamos siempre de la contabilidad creativa. Yo no sé si tú recordarás, Alberto, nosotros siempre hablábamos de la contabilidad creativa. Entonces, cuando hay una explicación de hechos, de datos, de estadísticas, de realizaciones, no cuadra con ese discurso de contabilidad creativa que existía antes, ¿no? Y traigo a esto por mi amigo Siriaco, que siempre viene, ¿no? Y siempre hablábamos de que los números no se correspondían con las realizaciones. Es decir, lo que se hablaba de inversión no se correspondía con lo visual, con lo que tú podías ver, con los hechos tangibles, que la gente sintiera realmente. Se hablaba mucho de acueducto, por ejemplo, pero habían 4 millones de dominicanos sin agua. ¿No? Ahora, en menos de 2 años y medio, ya más de 2 millones de dominicanos sienten el agua, aunque no se vean las tuberías, ¿no? Y eso es lo que precisamente trató de hacer el presidente en su rendición de cuentas. ¿En qué se gastó el dinero durante el año 2022? Algo que no se hacía antes, es decir, la rendición de cuentas eran poesías, eran muchas idealizaciones de la realidad, y ahora lo que hemos visto con el presidente es ministerio por ministerio, política pública por cada una, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo con la economía? ¿Qué se hizo con la salud? ¿Qué se hizo con la educación? ¿Qué se hizo con cultura, con deporte, con juventud, con seguridad ciudadana, con seguridad nacional? En fin, ¿en qué se gastaron los recursos durante el año 2022? Y para nosotros es un gran paso de avance y de uno sentirse orgulloso de ser parte de este gobierno de un hombre tan transparente como es el presidente Luis Abinader. ¿Estás contento tú, Río? A nivel de... Indudablemente que sí, contento. imagínate tú. Fíjate, no hubo que preguntarle nada. No, él entró. No, ya, ¿sabes? Pero tú vienes, está feliz me con ese adelanto, discurso, ¿no? del Rijo, presidente. a nivel de resultados, parte de las reacciones que hemos visto, tanto de la oposición política como de ciudadanos y ciudadanas que fueron consultados en sondeos de opinión, dicen que a pesar de que el presidente dio muchos números, hay temas que él esbozó con muchos detalles, como el tema de la inflación o de la inseguridad ciudadana, donde el presidente no puede mostrar al día de hoy avances o soluciones. Comencemos con el tema de inflación. Mira, uno de los temas más espinosos para el mundo, porque es en el contexto en que se desarrolló el año 2022, un contexto de guerra, con una economía de guerra. Más aún, nosotros llegamos con un mundo cerrado. ¿Cuál es el efecto de la inflación? Porque estamos importando inflación. En el año 19, la inflación en los Estados Unidos rondaba el 1, el 2%. La inflación en Estados Unidos en el año 2022 fue de un 9%. Ahora, ¿qué pasó con la inflación de República Dominicana? Que fue la 4ª menor inflación de toda la región. ¿Por qué razón? Primero, desde marzo la gente no sintió ese golpeo del incremento de los combustibles semana tras semana. Aquellos viernes, ¿cómo era que le llamaban? ¿No? El viernes de terror. El viernes de terror. Y eso, un año que la gente no lo sintió. ¿Producto de qué? De 38 mil millones de pesos que el gobierno dedicó para que la población Pero a propósito de ese tema, Rijo, perdóname, pero eso influyó a que la inflación, en lugar de fuera de un 18%, terminara con un 7.83%. Muy por debajo de Chile, de Colombia, de Costa Rica, de Ecuador,
7.83%. Es imposible poder enfrentar una inflación de un 9% en los Estados Unidos sin que aquí no tenga un efecto en los precios. Los combustibles. El gobierno, cuando comenzó esa escalada de precios del petróleo en los mercados internacionales, adoptó una medida, dijo, vamos a subsidiar los precios locales siempre que se mantenga oscilando entre $85 y $115 el barril de petróleo. Cuando eso pase, entonces cambiamos de política. Resulta que ha bajado el petróleo por debajo de los $85. En los últimos 3 meses, el precio ha estado rondando menos de los 80. Y el precio local se mantiene congelado. Pero congelado por encima del valor que originalmente se presupuestó, que era $69 el barril de petróleo para sí, pero el disposición del presidente hablaba de $85. No, pero que el que se presupuestó para el año 22 fue de $69 y está cerca de los 80 y está fluctuando. La semana pasada nos costó 1.700 millones de pesos. ¿Por qué? Porque si no se hace eso, el combustible te impacta en todo, en el transporte de los domésticos. Entonces los productos alimenticios crecerían aún más. ¿Por qué no han aumentado como en otros países? Bueno, en Estados Unidos un cartón de huevo de 12 unidades te vale cerca de $9. Está bajando. Sí, estaba en 16. Llegó a estar en $16, un paquete de 12 huevos. Es decir, ¿y eso producto de qué? O por el desabastecimiento que se produjo como consecuencia de la guerra entre Ucrania y Rusia. La gente aquí no ha sentido la crisis de otros países. Pero en Argentina, la inflación en el mes de enero fue de un 99%, por Dios. 99%. También, sí, eso es terror. Para fines de comparación. Y evidentemente que hubo tal vez una exageración del gobierno con lo hablado de la revaluación del peso y del poder adquisitivo de la gente. Eso es otra medida que te impactó a que no hubiese mayor inflación. Porque el principal enemigo de una población, el principal impuesto que puede recibir una población es la inflación. Sí. Es decir, la inflación es el peor de los impuestos. Sí. Ahora, con las medidas de política bajar la inflación no es tan fácil, pero aumentar los salarios es más fácil. El poder adquisitivo. Entonces, el salario en el sector público, porque el presidente demostró partidario. Mira, y dijo que hay que hacer una revisión, pero en el sector público, ¿a quiénes se le han aumentado el salario? A los maestros, un 10%. Y a los médicos. A los militares, los trabajadores administrativos. Tú decías ahorita sobre el salario de los policías. Hoy, ahora, en este mes de marzo, el salario de un policía y de un militar, el que menos va a ganar $492. Para finalizar el año, el que menos va a ganar $513. Eso está presupuestado. Está presupuestado. 500, tanto policía como militares. Porque con la policía hicimos un efecto de que se había llegado a un acuerdo de que se iba a incrementar un 20% desde marzo por el año entero. Porque originalmente era un 40% en el segundo semestre. Y se acordó, no, mejor un 20% desde marzo. Pues y en octubre entonces anunció que a la policía se le iba a volver a dar el 20% de incremento. Se le dio el 20% y eso impactó a que los militares no lo hicimos. Ahora los militares están teniendo un incremento en este mes de marzo de un 40%. El año pasado, Rijo, lo presupuestado para la inversión pública, en obras principalmente, no se ejecutó en un 100%. Para este año, ¿hay garantía de que sí se ejecute lo que está presupuestado? Óyeme, cada vez que yo oigo las cifras, a mí me fascinan, ¿no? Porque a pesar de que en el portal de la Dirección General de Presupuesto, digepre.rd.gov.do y en sus redes, usted puede encontrar semanalmente la ejecución del presupuesto. Hoy es martes, hoy es el día del reporte. Tú vas a tener la ejecución del presupuesto desde el 1 de enero hasta el viernes pasado, hasta el viernes 24. Sí. Hasta el viernes 24.
Y ahí está, semana por semana, las ejecuciones presupuestarias. ¿En cuánto terminó el gasto de capital durante el año 2022? Porque una cosa es hablar sin tener los datos. La ejecución fue de un 96%. Eso es en sentido general. 96% el gasto de capital. Originalmente teníamos presupuestado 140 mil millones de pesos. Pero con el tema de obras públicas, que es lo que No, Alberto señala. pero te estoy diciendo, el total de gasto de capital eran 140 mil millones de pesos originalmente. Y terminamos en 159 mil millones de pesos porque hubo una modificación El presupuesto complementario. en el presupuesto reformulado, no hay presupuesto complementario. Cambiado El el único- nombre. el único que dice eso es Rijo, más nadie lo dice. ¿Eh? Bueno, porque Hay que ir cambiando, es que ¿verdad? reformulado es cuando yo le quito a uno para ponerle a otro, Sí. ¿no? Entonces, ahí viene la eficientización. ¿Qué gasto de capital nosotros disminuimos? O, por ejemplo, la compra de equipo de oficina, estantería, cuestiones que no son prioritarias. Ahora, ¿qué gasto de capital se incrementó? O el que tiene que ver con obras. Por ejemplo, ¿qué no se ve? ¿Qué no se ve en el presupuesto? Bueno, hubo transferencia de capital donde solamente las aguas y el Servicio Nacional de Salud y a través de los recursos asignados a fideicomiso se ejecutaron 43 mil millones de pesos. Ahora, ¿qué se registra en el sistema presupuestario? Lo que son los proyectos de inversión del gobierno central, que fueron 47 mil millones de pesos. En total, ¿cuánto se invirtió en obras? En infraestructura, en vivienda, en agua, en mejoramiento de hospitales, en caminos vecinales, 90 mil millones de pesos. Es decir, que el análisis en el aire y el discurso no tiene validez, tiene que ser objetivo. Para usted comparar, usted tiene que buscar los datos, y los datos están ahí, nosotros se los presentamos. Por eso República Dominicana se convirtió en el tercer país de mayor transparencia presupuestaria en el año 2021. A nivel temático, Rijo, veíamos cómo en el discurso el presidente priorizaba temas, que hay que decirlo, son los temas de campaña que ha ido imponiendo la oposición, el tema de Haití, seguridad ciudadana, inflación. Pero ¿qué hay de estos temas institucionales? ¿Qué hay de esos esfuerzos que hizo el presidente para lograr una serie de reformas en el marco del CES? Me pregunto si el hecho de que no tuviera una preponderancia en el discurso es una forma del presidente reconocer que hubo un fracaso ahí, que no se avanzó como se esperaba o como se prometió. Y es breve, Rijo, porque se nos acabó el tiempo. Anda, no me digas. Es que- pero es que esta Pero no, brevedad- tú has dicho esta cosas que- brevedad es casi imposible de responderle a Milice. Se apure, vamos a agregarle una hora porque más. todo eso que dice Milice está recogido en la propuesta del presidente. Señores, dejamos de ser demagogos, dejamos de ser... y hagamos un pacto real, social, por la República Dominicana, por la paz, por la seguridad ciudadana, por la seguridad social. Aquí ha habido un bombardeo constante porque la gente está equivocada. La gente cree que en el Congreso Nacional el Partido Revolucionario Moderno tiene la totalidad, y no es así, no tiene Bueno. mayoría en la Cámara de Diputados. La oposición juega un rol Tiene fundamental. mayoría, tal vez no calificada. No tiene mayoría calificada. Exacto, calificada no, pero mayoría. Pero sí. no tiene mayoría calificada Exacto. para votar ningún, porque no llega a 96 diputados. Entonces, hay una necesidad de que entendamos que el problema no es del presidente. Ahora, ¿por qué no se refiere a eso? Porque eso no es de la ejecución presupuestaria. La Constitución de la República lo que establece en el artículo 114, que el presidente tiene que rendir cuenta de la administración presupuestaria, financiera y de gestión. ¿Cuál fue su gestión en el año 2022? Y ahí están todas las cifras y los números. Y el que tenga dudas, nosotros nos brindamos para que en nuestros encuentros ciudadanos en DIGEPRES, pues tengan la oportunidad de venir a discutir con nosotros, viendo Valga las- Y es verdad, Río, que el presidente se va a reelegir. ¿Eh? Es verdad que se va a ¿Cómo? es verdad que el presidente... Yo te voy a hacer una pregunta. La construcción de una sociedad, de un Estado democrático, donde ayer se demostró la independencia de los poderes del Estado, reacido por el presidente del Senado de la República,
que habló de esa coordinación entre Congreso y Poder Ejecutivo, donde pudieron sacarse muchas leyes, otras no otras que no aspiran la población, que no entiende que no se aprobaron como debe ser. Pero esa voluntad, además, el sector privado, motor fundamental en esto, ha entendido que en el presidente se tiene confianza. Entonces, si usted confía en una persona, usted tiene que darle y seguirle protegiendo las capacidades de poder seguir incidiendo en la mejor calidad de vida de la gente. ¿Y tú aspiras a algún cargo? Ninguno. ¿Electivo? No, para nada. Seguro. No. Te han visto mucho por tu pueblo. No. Diputado, alcalde. Es que, para nada de eso. Es que hay una realidad. Yo salí de un pueblo y tengo que devolverle lo que ese pueblo me dio, lo que los profesores me dieron. Y si yo puedo ayudar, pues yo voy y contribuyo al desarrollo de capacidades, a que la gente entienda la necesidad de integrar, de participar, de ocuparse, más que estar criticando. Se nos acabó el tiempo, pero tengo que referirme al caso de INAPA, que hay una denuncia de que se han hecho unas contrataciones irregulares. Y los pregunto por dos cosas, porque tiene que ver con la transparencia y los fondos, y porque sé también que tú conoces muy bien la gestión ahí. Inmediatamente hubo una pregunta en el entorno, esa licitación fue anulada y fue solicitada a la Dirección de Compra y Contrataciones para que hiciera las investigaciones del lugar. Pero eran dos licitaciones. Sí, es decir, están totalmente anuladas y no hay posibilidad en el gobierno. ¿Y si anularla significa que se reconoce que hubo alguna irregularidad? Habría que investigarlo y eso es lo que pidió él a la Dirección General de Compra y Contrataciones, el Wellington Arnault, el cual ha demostrado una eficiencia enorme y una transparencia en todas sus ejecutorias. Es uno de los funcionarios que tiene más aval de la población. Porque está haciendo lo que antes no se hacía y era resolviendo el problema de algo que se siente, que es cuando se toma, problema del agua, más de 2 millones de dominicanos. ¿No? Esta semana se inauguró el acueducto de Jaina, que tenía 30 años que no había agua. Sí. Es decir que, y eso, aquí lo que hay que entender es una cosa, ninguna corrupción se permite en el gobierno de Luis Abinader. Aquí no hay corrupto preferido, aquí no hay relaciones primarias de gente negociando con el gobierno ligado al presidente de la República. No ve a sus familiares por ningún lado del presidente de la República. Bueno, se acabó el tiempo para Rijo, pero qué gusto, Rijo, tenerte aquí hoy. Siempre, pero ustedes no me dejan chance para explicar. Él quiere más, pero vamos a hacerle un programa especial a Rijo. Sí, se lo merece. Gracias por la participación, como siempre, Rijo. Gracias a ustedes. Y a ustedes, les vamos a tomar un tiempecito para una pausa y cuando regresemos vamos a conversar con un hombre de Estado, como diría un amigo común nuestro, Carlos Mercedes. Se trata del doctor Rafael Alburquerque, quien experto en seguridad social, experto en trabajo. Una autoridad reconocida en este país. Una autoridad, y experto en ética. Totalmente. Así que no se muevan.